Paco Villa, qué gusto saludarte. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación, Paco. Al contrario, Roberto, te mando un fuerte abrazo. Gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti. Paco, ¿a qué jugaste de niño y dónde? Mira, jugué mucho fútbol, Roberto, en la ciudad, no en la que nazco. Yo nací en Colima, pero cuando yo tenía año y fracción, año y medio más o menos, mi familia se muda a Tamazula, Jalisco, una pequeña localidad, una pequeña ciudad que está más o menos unas 2 horas de la capital de Guadalajara, y ahí empiezo a jugar. Yo soy el menor de 5, de los cuales 3 somos hombres, y mis 12 hermanos mayores pues no hacían casi, te puedo firmar, otra cosa que no fuera jugar fútbol. Y los de alrededor pues no hacían otra cosa más que jugar fútbol. Tú viviste en Guadalajara, tú jugaste para las Chivas, sabes lo que representa el fútbol para Jalisco. Y en la escuela y en, los amigos, vecinos y demás, pues no hacíamos otra cosa más que jugar fútbol. Yo jugaba con los amigos de mis hermanos, con los compañeros de la escuela, y ahí empecé a jugar fútbol. El básquetbol lo tomo después, como a los 11, 12 años, pero realmente lo que siempre jugué a un nivel bastante amateur y limitado fue fútbol, Roberto. O sea, ¿hablarías de Guadalajara de los 5 a los 11? En Guadalajara estoy, sí, juego fútbol, pues habrá sido a los 5 o 6 años, más o menos hasta los 9 años. De ahí me mudo a Colima, a terminar cuarto de primaria, y ahí juego fútbol también en Colima, en el colegio, pues. Después me mudo al Cedros en la Ciudad de México. Estoy en el Cedros, sabes que ahí se juega muchísimo fútbol. La UP después es una de las, universidades reconocidas en el CONADEIPE, que es de las que mejor juega el fútbol. Incluso tengo entendido que llega a becar estudiantes para que jueguen fútbol. Y en el Cedros también se juega muchísimo fútbol. Tienen unas canchas enormes que yo nunca había visto en mi vida, canchas preciosas, empastadas. Ahí juego ya de manera más organizada cuando yo tendría unos 10, 11 años de edad en la Ciudad de México. Después en Veracruz, nos mudamos a Veracruz por el trabajo de mi papá, y vamos a parar a Lerdo de Tejada, Veracruz, a Alvarado, Veracruz, y a, estas ciudades en donde también se jugaba mucho fútbol. Ahí empiezo a jugar béisbol, por cierto, Roberto. Ahí empiezo a jugar béisbol, conozco el primer guante. Yo lo veía por la televisión, pero pues nunca había visto un guante de béisbol. Y ahí todos mis amigos tenían, y todos jugaban fútbol, béisbol, ¿no? Y fútbol americano, pero bueno, básicamente fútbol y béisbol. Ahí empiezo a jugar béisbol. Luego me mudo un par de veranos a los Estados Unidos, donde juego más béisbol y juego también fútbol, ¿no? Y ya después en la Ciudad de México, de los 12 hasta que salgo de la universidad, juego fútbol, ¿no? En la selección de la respectiva universidad, por ejemplo, en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, juego toda mi estancia ahí, y antes en la preparatoria y en la secundaria. O sea, béisbol, dices que empezaste en Alvarado, en Veracruz. En Alvarado, concretamente en Lerdo de Tejada, y después en Alvarado. En Alvarado. ¿Béisbol qué posición jugabas? No, Roberto, jugaba, ya sabes, lo que te pusieran, ¿no? Y no aunque sí en campos, digamos, de fútbol, pero que acondicionabas como de béisbol. Sí. Me gustaba, y me mandaban al jardín, ¿no? Evidentemente ellos traían mucho más trajín, y Veracruz es una plaza muy beisbolera, y mis amiguitos, la verdad es que jugaban bastante bien al béisbol, yo no tanto, ¿no? ¿Jugaste entonces a mayor nivel, a niveles más elevados, el fútbol, el soccer? Sí, vaya, a la fecha, Roberto, a mis 51 años de edad, me meto a las canchas, ¿sí?, a tratar de jugar en el Asturiano. No sé si tú estuviste en el Asturiano, no sé. Claro, ¿juegas en el Asturiano actualmente? Juego en el Asturiano con idas y vueltas. Jugué en el Asturiano de los 18, 19 años de edad, hasta que
digamos, pasé la parte de mayores a los 28 años de edad, que ya el trabajo, por ser sábados y domingos, no me permitía jugar, y regresé a jugar con veteranos. Juego en el Panoyos, que es el reducto último de este equipo. Somos los últimos, ya no hay otras generaciones como si encuentras con varios otros equipos, ¿no? Es el último, el Veteranos B, y ahí estoy jugando todavía. Y de joven, a los 18 años que jugaste ahí, ¿en qué equipo estabas ahí en el Asturiano? Jugaba en... me creerás que es un equipo que ya desapareció. Yo jugaba en el TEC de Monterrey. Sí. Y un par de amigos que jugaban en el Asturiano me invitaron a jugar en el Asturiano. Ahorita me acuerdo, en la conversación me acuerdo, pero jugué 6, 7, 8 años ahí, en un equipo que tampoco creas que tuvo mucha trascendencia. No es el Sella, no es el Orbayu, pues, no es esta serie de equipos que tienen. Sueve, Cantabria, Cares, Laviana, Principado. No, mucho menos el Principado, ¿no? 18 años, según yo, bueno, yo llegué al Asturiano a la B, yo tenía 13 años, ¿verdad? B, A, juvenil, se llamaba en aquel entonces, A, juvenil, y yo que 18 ya ibas a mayores, creo que juvenil era, no sé si el límite eran 18 años, no sé si a ti te tocó también, bueno, estamos hablando de, en tu caso, 15 años después, pero ahí yo aprendí que me gustó mucho ese mecanismo de establecer en qué categoría jugabas de acuerdo a 3 parámetros, 3 criterios: edad, peso y estatura. Y tenían una tablita ahí que decían, no es nada más de edad, porque te acordarás que a los 13, 14 años, pues a veces había rivales que decías, pues qué come o qué onda, ¿verdad? O sea, había cachirules por todos lados. Entonces aquí era no solo la edad, sino cuánto mides y cuánto pesas. Sí, a mí me tocó ya la etapa de mayores, digamos, ya no había esta restricción, era nada más la edad. Sí. La edad bueno, sí, ya mayores. Yo no paso por ningún juvenil. Yo entro al Asturiano, de hecho, mayores. Mayores, por un par de amigos que, te digo, me invitan. Yo estaba en la selección del Tecnológico de Monterrey, me invitan a jugar y entro directamente a mayores a jugar con ellos. Te tocó jugar en Buenavista y Molinón, ¿verdad? Sí, claro. Vaya, no sé si Rafa Puente me decía hace poco que ya no existen esas canchas, o si que hay otra cancha mayor en el Asturiano. No, están esas 2 canchas. ¿Están vigentes actualmente? Están vigentes, les cambiaron el pasto recientemente. Bueno, en aquel entonces, cuando yo jugaba, era pasto natural. Y al arranque de la temporada, que cuidaban los campos de manera fantástica en el verano, pero por ahí de, no sé, agosto, septiembre iniciaba la temporada y eran unos pastos preciosos. Sí. Por ahí de octubre, noviembre, pues el asunto ya era una terracería, ¿no? Y jugabas el resto de la temporada en terracería. El Molinón era y sigue siendo digamos, la cancha grande. ¿Te acuerdas que había una cancha grande? Bueno, sigue la misma cancha grande. Ahí juega, digamos, mayores A. Y desconozco si sigue habiendo segunda división en mayores, pero el Buenavista, el pequeño, ahí jugaba la segunda división de mayores, ¿no? Y nosotros, que somos veteranos B, jugamos en la chica, en Buenavista. En el Molinón juegan, por ejemplo, veteranos A. Ahí juega en ese estadio, digamos, en esa cancha más grande. Sí, no, lo que Rafa Puente me decía al revés es cierto, que originalmente le tocó el Asturiano todavía antes, ¿verdad? Originalmente había una cancha mucho más grande, donde ahora están las de tenis por esa zona, y luego surgen Molinón y Buenavista. Bueno, y en mi época estaba el Campín, que luego se convierte en otra cancha. Es que le llamas cancha chica al Buenavista. El Buenavista, según recuerdo, era, o es la cancha que está cercana a la tribuna, es la cancha estelar, porque es donde más cerca está la gente. Ese es Buenavista y pegada está Molinón. ¿Hace cuánto que no vas al Asturiano? Hombre, hace 25 años. Las dos tienen tribuna. Las dos tienen tribuna. La tribuna más pegada es la del Buenavista, que es la que está, digamos, tú viendo todo el club. Al final del club están las dos canchas. A la derecha. Del lado derecho, a la derecha está Buenavista, a la izquierda está el Molinón. Y al fondo, no sé cómo le pusieron. En mi época era Campín, era para niños, pero luego le hicieron más cancha, creo. ¿Qué nombre tiene esa del fondo?
Sí. Al fondo ya no tiene nombre, ahí vas a cascarear. Y si mal no recuerdo, el Campín está entrando por el estacionamiento y ahí es donde juegan los niños. O los más chavos, pues, los más chavos. Entras del estacionamiento y a mano derecha está esa cancha. Qué bárbaro. En mi época, ¿sabes qué había ahí? Ahí estaba la arquería, que yo no sé quién la utilizaba, pero un terreno tremendo. ¿Arquería? Al fondo veías unos, sí, arco y flecha, y al fondo ahí como pacas, ¿verdad? Pacas así de paja o de algodón, y ahí eran los blancos, ¿no? Esa era la ha cambiado mucho, le han invertido mucho dinero. Pero qué buen club el Asturiano, ¿no? Un semillero además maravilloso, ¿no? Y en fútbol, Paco, ¿qué posición jugabas? Medio. Jugaba de volante por alguno de los costados, sin ser yo, digamos, muy rápido. En un buen nivel amateur, Roberto, y te estoy hablando de interclubs en la Ciudad de México, que era un buen nivel, un decente nivel amateur, donde jugaba el Reforma, por ejemplo. Sí. Nosotros jugamos en un equipo que se llamaba Santorini, un equipo también de mis hermanos, que nunca figuró, nunca fue de los importantes, pero que nos rompíamos el alma. Lo habían fundado gente, digamos, de la cervecería muy, muy allegada a los Diablos Rojos del Toluca. Entonces, gente de fútbol de toda la vida, pero que no había jugado profesional, ¿no? Y que la verdad jugaban bastante bien al fútbol. Y me invitaron cuando yo también estaba en esta parte de 18, 19 años, que es la etapa en la que corres más, en la que te cuidas más, en la que estás a un nivel amateur, creo, mejor preparado. Y yo a ese muy alto nivel amateur jugaba de lateral derecho, porque iba y venía de estos que pues, no dejaba de correr. Tenía compañeros de 27, 28 años que a pesar de que jugaban muy bien al fútbol, pues no corrían tanto. Yo era el que más corría. A un nivel, digamos, asturiano, que era un poquito más abajo, y nivel selección del Tecnológico de Monterrey, jugaba de volante. No volante central, pero sí volante, digamos, por derecha generalmente, también de mucho recorrido, de cierta técnica individual, pero ya a un nivel más arriba, pues evidentemente no podía jugar, pero esa era mi posición. Y hoy, con los más chavos que me meto a jugar de repente donde vivo, con chavos de 27, 30, 35, yo tengo 51. Juego de centro delantero, ¿no? Porque pues, más o menos pero ahí hablas de fútbol organizado. ¿Estos son cascaritas o son canchas grandes? 11 contra 11. Es 8 contra 8, 9 contra 9. Sí. Y me ponen de centro delantero, ¿no? Para no estorbar en medio campo. Evidentemente pasan los mediocampistas y te barren por ahí. Y pues yo retengo bien la pelota y pues ahí les ayudo, ¿no? De eso juego hoy en día. Acá. Sí. ¿A qué edad te instalaste? Acá dices en Miami, actualmente. En Miami. Sí, ¿a qué edad te instalaste en México, Paco? O sea, tú la mayor parte de tu vida la has vivido en la Ciudad de México. Sí. A los 12 años llego ya para estudiar primero de secundaria en la Ciudad de México. Antes, te recuerdo, estuve en el Cedros, en quinto, me fui después a Veracruz y luego ya regreso de manera definitiva a estudiar la secundaria a la Ciudad de México. Y luego Miami, en Miami llevas ya, ¿qué? ¿3 años, 4? Llevamos ya casi 5 años, 4 años, 8 meses más o menos viviendo en Miami. Y de niño, Paco, ¿por qué tantos cambios? ¿Dices que por la chamba de tu padre? Sí, mi papá se dedicó a la industria azucarera toda su vida. Y entre ser gerente de un ingenio, ayudar a la construcción de otros, 3 de mis hermanos, el segundo, tercero y cuarto, hombre, mujer, nacen, por ejemplo, en Villahermosa, en Tabasco. Yo nazco en Colima, y después pasamos por la chamba de mi papá tiempo en Tamazula, Jalisco, en un ingenio llamado Tamazula, que es uno de los más importantes del país o de los más grandes, de los de mayor producción. Después nos vamos a Veracruz, a San Pedro, que es otro de los ingenios importantes en el país, también de mayor producción. Veracruz es uno de los estados que más ingenios tiene azucareros en la República Mexicana. Pasamos tiempo en Alvarado. Pasamos tiempo, digamos, en
pues 4 ingenios. Mi infancia fue entre ingenios, entre el azúcar, con azucareros, con hijos de azucareros, y ahí fue el crecimiento de prácticamente todos nosotros. Ya después, cuando mi papá toma un rol más, entre comillas, ejecutivo, porque ya era ejecutivo, pero cuando toma un rol más ejecutivo dentro del azúcar en la Ciudad de México, es que le ofrecen este trabajo en la capital y nos vamos a vivir todos en la capital. Pero yo básicamente pues me crecí en diversos estados de la República Mexicana. Me imagino que son experiencias que agradeces, o sea, eso de vivir en distintos lados, que no es fácil, sí. Va siendo más difícil conforme vas creciendo. O sea, a los 4 o 5 años, pues no te preguntan y no te enteras, tal vez. Pero ya a los 8, a los 10, ya no digamos a los 12 años, moverte, pues sí implica un cambio brusco que en ese momento te puede afectar, pero que creo que con el tiempo agradeces. Fíjate, Roberto, que la experiencia vaya, mis recuerdos son muy gratos, muy, muy gratos, muy, muy divertidos. La realidad es que pues yo no sé hasta cuándo en la Ciudad de México dejaron de jugar en las calles, ¿no? Sí. En la cuadra, ¿no? Hacer la pared con la banqueta, por ejemplo. Pero en Tlacotalpan, que también vivimos en Tlacotalpan, en Veracruz, que es un lugar bellísimo, en el mismo Lerdo de Tejada, donde estaba San Pedro, pues había campo. Sí. Te digo que podíamos jugar béisbol, ¿no? A organizar, y ahí sí la partida 9 contra 9, porque éramos tanto los hijos de trabajadores del ingenio que vivíamos en la comunidad del ingenio, cerrada además, sí. Cerrada, imagínate, y con canchas construidas por el ingenio de básquetbol, de tenis. Nunca fui bueno para el tenis, pero había canchas de tenis, de fútbol, empastadas con porterías, 2 de ellas grandes, albercas. Entonces fue una infancia súper buena, súper divertida, que recuerdo de manera muy grata, Roberto. Sí, sí lo agradezco. Jugadores de Colima, Paco, tú que estás tan familiarizado, ¿como qué futbolistas destacados de Colima? La realidad es que no hay muchos. Hoy está Kevin Álvarez, seleccionado mexicano, ¿no? Sí. Consolidado ya, y creo que puede llegar a pelearle la titularidad a algunos si se duermen ahí en la lateral derecha o izquierda. ¿Quién más? No recuerdo tantos, no ha habido, la realidad es que tantos jugadores, pero hoy así me viene a la mente de golpe Álvarez, y prácticamente, bueno, está el campeón mundial, hombre, el Pato, exjugador de las Chivas, campeón en el 2005, capitán de la selección mexicana de fútbol. Él nace en Colima. ¿Enrique? No, yo tengo pésima memoria, siempre tengo que andar repasando los nombres. El Pato, hombre, me voy a acordar, el Pato Araujo era, ¿no? El Pato Araujo será el capitán de la selección mexicana sub-17 en el Mundial, ahorita lo googleo, en el Mundial sub-17. Con esto, también con esto de los apodos, yo al revés, con los apodos, después no sé cómo se llama, porque ya es el apodo, ¿verdad? O sea, ¿cómo se llama el Chaca? Híjole, pues. Chaca. Sí, que se apellida Rodríguez y luego, ¿cómo se ya ahí nos vamos. Paco, digo, ahorita vamos a platicar de en qué momento te haces cruzazulino, eres de los cruzazulinos visibles, ¿no? De toda la vida. ¿En qué momento vamos a decir que este equipo te seduce? Pero antes, ¿qué le ves al fútbol desde que lo practicas y después como espectáculo? ¿Qué encantos le encuentras al fútbol para provocar todo lo que provoca? Bueno, primero es Patricio Araujo, sí, es el Pato Araujo, ¿no? Ya aquí lo encontré. ¿Qué encanto le encuentro? Primero que te hace afín a los que están a tu alrededor. No importa si tienes un vecino de un estrato social, si tu compañero en la escuela es alto, mucho más alto que tú, o es mucho más fuerte que tú, o es, digamos,
de otro nivel socioeconómico que tú, arriba, abajo, no importa. Sí. En la cancha hay una unidad, hay como una especie de cofradía en donde te metes al terreno de juego y es tu par, ¿no? Digamos que, y no hablo de la competencia, hablo de tus compañeros. Estás en un equipo en donde buscas un mismo objetivo, ¿no? Como el deporte en general. Es sumamente apasionante. Despierta, por supuesto, ambiciones, no que de chico uno tenga ambiciones económicas, tienes una ambición de figurar, tienes una ambición de estar ahí, idolatras, por supuesto, a las grandes figuras, y a mí que me despierta ese gusto, esa pasión, ver cómo en mi casa se respiraba tanto fútbol, se hablaba tanto de fútbol, cómo las conversaciones con amigos, con mis hermanos giraban en torno al fútbol. Pues, ¿por qué? Ni te lo preguntas, Roberto, pero la realidad es que nuestra vida diaria, por lo menos la mía de chavito, giraba en torno al fútbol que jugábamos y al fútbol que veíamos esporádicamente en aquel entonces a través de la televisión. Sí. No había más. Había, por ejemplo, ¿recuerdas entre hermanos discusiones porque uno le va a un equipo y otro a otro? El hermano Sergio, mi hermano Sergio, que además fue el que mejor jugó al fútbol de los tres, por lejos, él le iba al Toluca, el mayor, vio campeón al Toluca en los 60. Sí. Y yo, como mi hermano de en medio, le voy al Cruz Azul. Las discusiones realmente no existieron hasta más recientemente y concretamente en el 2008, ¿no? Con aquella, sí. con aquella final de Cruz Azul contra el Toluca, porque el Toluca, cuando brilla el Toluca, Cruz Azul estaba completamente apagado, y viene esa resurrección a medias sin lograr el campeonato cuando el Toluca más brillaba, pero antes pues el Toluca no figuraba, entonces no llegaron las discusiones, pero sí las pláticas interminables de fútbol, Roberto. En mi casa, mi papá, de entrada, Roberto, de 87 años de edad, fue un ávido consumidor de fútbol en los campos, en las canchas. Él nace en la Ciudad de México, se hace aficionado de la España, le desaparecen a la España, se vuelve aficionado con el paso del tiempo del Atlante, pero antes de eso, en el intervalo, digamos, ese espacio, se va a vivir a Guadalajara y se vuelve aficionado del Oro, de ese oro histórico. Hombre. Le desaparecen al Oro, sí, del Oro, y él iba a los estadios, entonces él nos platicó. ¿Al España lo veía también? ¿Alcanzó a verlo? Ahí las fechas no... ¿Sí? Sí, mi papá nace en el 34, Roberto. Le toca la parte final de la España. ¿Qué cancha? Sí, que tú sepas, ¿dónde veía al España? No, la verdad no sé. No sé si en el parque, no sé si era el Parque Asturias. La verdad no lo sé, Roberto. Sí. No lo sé. Luego el Oro, pero, ¿qué épocas aquellas? Sí, en Guadalajara, el Oro sí. En Guadalajara. Entonces, desde ahí vienen las pláticas, ¿no? Él, por ejemplo, me platicó la anécdota de la Tota Carvajal, que se iba a firmar con determinado equipo y termina asociándose de manera, digamos, sin querer con el León. Él me platica esas historias y por supuesto que le agradezco. A la fecha tiene una memoria privilegiada, misma que yo desafortunadamente no heredé, pero él escribía y llevaba jornada a jornada, Roberto, los resultados de Primera División. Sí. En su época, hasta que él tenía más o menos unos 15, 16 años de edad y se acordaba de los resultados, los tenía. Él me decía, terminaba la campaña y yo podía decirte cuánto habían quedado prácticamente todos los equipos en ese torneo, ¿no? Cada partido. Sí. Te contaría también lo que a mí también me contaba mi padre, la gran anécdota con respecto al Oro, es Oro Chivas, aquel cabezazo memorable del Tubo Gómez, ¿no? Te lo había platicado porque era una jugada, en una época en la que los porteros no se les ocurría ir a cabecear, ¿no? Ya después se hizo más, como que más común, queda un minuto,
pues vete a ver qué pasa, ¿no? Desde Calero y lo que hemos visto últimamente, ¿no? Pero él tuvo algún cabezazo contra el Oro, un partido que necesitaban ganar las Chivas, que se corona el Oro ese año, entonces tu papá debe tenerlo muy presente. Sí, y el Oro, y también me platica que el Oro fue productor de varios jugadores, algunos emblemáticos que después llegaron a parar a las Chivas, ¿no? O fueron a parar a las Chivas, que termina siendo campeonísimo, aunque la mayoría fueron del rebaño, sí. Pero hubo algunos emblemáticos que nacen en el Oro y que después van a parar a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Sí, de ese Oro, bueno, nos platicaban. Yo sí alcancé a ver al Oro, no creo que tú, para nada. En el Oro jugaba Berico, por ejemplo, Berico jugó en el Oro, un centro delantero brasileño de no mucha estatura, pero que cabeceaba mejor que cualquiera, se elevaba como ninguno, o así lo veíamos en esa época, ¿no? Ese Oro un poco antes de convertirse en Jalisco y después ir diluyéndose. Yo no sé si exista siquiera esa franquicia en la actualidad. Sí, creo que no. ¿Y tu padre, Paco, después del Oro ya nada? ¿Ninguna preferencia por algún equipo? ¿Sabes qué? Tomó cierta preferencia por el Atlante. No, con el paso del tiempo le descubrimos que no era una verdadera afición, o sea, realmente le valía tres pepinos, pero nos decía que le iba al Oro, ¿no? Él nos decía que le iba al Atlante, realmente nunca tuvo gran afición por los Potros. Bueno, ¿y tú, Cruz Azul, en qué momento dices, quiero irle al Cruz Azul? Yo sin realmente recordarlo, Cruz Azul es tricampeón yo nazco en el último mes, en diciembre del 69. Cruz Azul es tricampeón al arranque de aquella década. ¿Sí? Y a mí me toca ver el último campeonato, que yo sinceramente no recuerdo el juego. Yo no recuerdo el partido, pero por la emoción del partido contra el León, me dicen que ahí es cuando me vuelvo aficionado al Cruz Azul. Ahí empiezo a ir al Cruz Azul. Claro, si hubiera ganado el otro, probablemente le habría ido al otro, no lo sé. Pero por el entusiasmo. Pero, Paco, ¿pero hablas de diciembre del 97? No. Yo pensé que... ¿Último título a cuál te refieres? ¿Último título de esos? ¿El tercero de esa década de los 70? Sí, exactamente. Digamos que en aquella década de los 70, Cruz Azul ¿sí? Gana aquel tricampeonato, después gana el bicampeonato, sí. Pero yo me vuelvo aficionado del Cruz Azul, me dicen cuando gana el tercero. Sí. Cuando gana el tercero, que pudo haber sido, si es al revés, igual y yo me vuelvo aficionado de León o del Atlético Español sí. o del América, ¿no? Que fueron los tres rivales. O sea, pero ya conscientemente me vuelvo aficionado del Cruz Azul cuando le gana a Pumas en la cancha del Estadio Azteca con goles de Horacio López Salgado y Carlos Jara Zaguier. Sí. En una tarde, recuerdo, lluviosa. Me toca ir de casualidad a la cancha, bueno, no de casualidad. Un tío nos lleva, mi tío aficionado a los Pumas, yo aficionado al Cruz Azul, mis digamos, primos aficionados a los Pumas, y mi papá, pues ahí estaba, ¿no? Y fuimos al estadio y me toca ver al Cruz Azul ahí ya, aunque yo ya traía esta inercia de ser aficionado, porque, repites, ¿no? Le voy al Cruz Azul, veía al Cruz Azul cuando pasaba por la televisión, pero mi afición no se vuelve recalcitrante, no se vuelve apasionante hasta ese momento en el que veo al Cruz Azul a los 7, 8 años de edad en la cancha del Estadio Azteca. Porque yo un poco antes de eso es el partido memorable, que yo creo que ahí medio mundo se hizo Cruz Azulino cuando golean al América en el Azteca. 4-1, ese no lo veo, Roberto, ese no lo veo. Bueno, ya vivía, pero no me toca vivirlo, ¿no? Cruz Azul me cuenta Enrique Borja, con el que he tenido varias charlas al respecto sobre ese partido, me dice que fue un baile completo. Sí, Cruz Azul traía un equipazo, equipazo. Qué bárbaro. Y Enrique mete el último gol, mete el 4-1 y dice, no, ya, esto estaba finiquitado, ¿no? Ya ni lo celebré, ¿no? Fíjate, del gol de Borja no me acordaba. Yo estuve en el Azteca ese partido, pues ahí yo tendré ahí, no sé, 16 años. ¿Qué año dices que fue? ¿7-4? Ese debió de haber sido 71-72, digo, te lo
Sí, si te lo reviso. Bueno, pero... 7-2, pues yo tendría 16 años y lo recuerdo en el estadio, un auténtico baile. Recuerdo el partido baile. Jugándose, esa es la imagen que tengo, con Bustos haciendo y deshaciendo a su antojo y jugándose la mayoría del partido en el área americanista. Dices, ¿cuándo van a jugar en otra parte, no? Sí, partidazo. Pero además tú estás hablando del Cruz Azul, tú dices que naces en diciembre del 69. Por ahí se da la irrupción de Cruz Azul en primera división, porque yo también recuerdo eso, asciende Cruz Azul y fue como que un ascenso inusitado en cuanto al nivel del equipo que se veía de inmediato. Antes era el que asciende, pues ahí va a andar batallando. No, el Cruz Azul asciende y asume el papel de protagonista desde el arranque, ¿no? Y claro, es cuando vienen muy pronto Marín, Quintano, el Calimán, Bustos, Victorino, ese equipo inolvidable, ¿no? Que algunos venían ya de la segunda división, ¿no? Concretamente estos que nacen en la cooperativa de la Cruz Azul, futbolísticamente hablando. Cruz Azul, por eso, la propia escuadra, la propia directiva del Cruz Azul dice, es el equipo que nació grande. Sí, era inusitado, un equipo que asciende en 1966, 64, ¿no? Por ahí, 64, 65, y 15 años después, o sea, para 1980, pues ya había conseguido 7 de sus títulos. 7 de sus títulos de liga los había conseguido, además de los torneos largos, los había conseguido en sus primeros 15 años de vida. Por eso es el equipo que nace grande. Ya después nos regalaron sequías increíbles, pero de inicio pues ganaba todo, ¿no? Bueno, ahora dime, ¿qué tanto sufriste esa sequía y qué tanto festejaste el título de hace unos meses? El sufrimiento fue mayor, creo, Roberto, aquel de 1980 a 1997, ¿no? Porque yo soy mucho más aficionado en esa época que del 97 a la fecha, aunque sigo siendo muy aficionado al Cruz Azul, pero ya lo vives de manera diferente. Tú no tienes afición por un equipo. Creo que alguna vez me dijiste que los Jabatos probablemente habría sido tu equipo, ¿no? Te lo desaparecen, te lo borran y ya no tienes esa afición. Pero para los que sí continuamos con esa afición y seguimos o estamos en los medios como comentaristas de fútbol, no es que pierdas afición, simplemente se transforma un poco esa afición. Sufrí mucho la del 80 al 97. Celebré mucho el campeonato del 97 y después viene una transformación del sufrimiento, un sufrimiento diferente en donde pasaban los años, te dabas, porque yo hice muchas investigaciones de los manejos en Cruz Azul, desde los buenos como los malos, vas conociendo a la directiva, vas conociendo a la propia cooperativa, lo muy bueno que tiene la cooperativa, que es prácticamente la manera en la que tiene a sus trabajadores, lo que ha crecido, es increíble. Las cooperativas, las industrias en torno a la cooperativa son impresionantes. Roberto, no sé si has tenido la oportunidad de conocerlas, son increíbles. Y llega la parte de la decepción por las enormes cantidades de dinero que se gastaban, despilfarraban y robaban en la directiva del Cruz Azul, a costa de una enorme cantidad de trabajadores, cooperativistas, aficionados ajenos a la cooperativa, como uno, como mi vecino, como mi hermano, como mi cuate, que pues simplemente veían pasar los años y no llegaba el título. Y después la decepción deportiva de verlo ahí, en el escenario máximo, y ver convertido al equipo con el que creciste y además lo veías siempre que llegaba a ser campeón, ser la gran decepción y el hazmerreír de todo mundo. Entonces se vuelve mucho más doloroso desde la burla ajena, ¿no? Desde la burla del de al lado, desde lo que representa el equipo perdedor por excelencia en el momento máximo. Y ese momento máximo, me toca relatarlo, Roberto, fue aquella semifinal en Ciudad Universitaria,
del 4-0 en la ida al 4-0 en la vuelta. Ahí es cuando... Sí, yo pensé que te ibas a remitir al del 13, ¿verdad? Una final ganada ante el América, que terminan perdiendo en penales, pero sí, después viene esto ya más reciente, ya es el colmo ese 4-0. Aquella, Roberto, creo que tú ya estabas en ESPN. Es más, estoy seguro que en mayo del 2013 tú ya estabas en ESPN. Sí, así ¿no? es. Sí, tú ya estabas en ESPN. Sí. Pero en Televisa se vivió, no quiero decir de manera digamos, especial porque fuera el Cruz Azul. Y no es que se deseara el título del Cruz Azul, estaba involucrado el América. Y tú sabes lo que representa el América para el dueño de Televisa. Es pues, lo máximo, por supuesto, las empresas son importantes, pero el asunto ahí lo tiene más o menos resuelto, ¿no? El tema apasionante del dueño del América, pues es el América, ¿no? Del dueño de Televisa, es el equipo. Y había en ese entonces una enorme presión, porque el América fuera campeón. Venía de descalabros muy importantes con una nueva directiva, con la directiva que había suplido a Michel Bauer en el 2011. Sí. El ingreso de Peláez y compañía, de Peláez y de John de Luisa, con un apoyo tremendo por parte de toda la empresa para que el equipo levantara cabeza. Y se topa con un Cruz Azul que venía también con estos sinsabores de la década anterior, no tanto de esa década, sino de la década anterior, cuando pierde con Santos, cuando pierde con Toluca, cuando pierde con Rayados, ¿no? En una etapa habrá sido, ¿qué? 3-4 años que perdió pues todos los partidos, ¿no? Y luego perdía la semifinal contra el Atlante, en fin, un Cruz Azul desastroso. Sí, que bueno, a tal grado, Paco, que ahorita decías perdedor por excelencia. Es que eso siempre me llamó a mí la atención porque era subcampeón por excelencia, pues tampoco perdedor. Yo decía, pues ¿cuántos equipos no han llegado a una final en 20 años y el perdedor es el que ha llegado a 7? Claro, porque las perdió. Exacto. Sí. Porque las perdió. Porque las perdió. Paradoja, pues sí. Entonces Cruz Azul también llegaba con esa presión. Y en aquel entonces, no sé por qué, el partido de la final la transmitimos Enrique Bermúdez, Jorge Pietrasanta, tu compañero hoy, y yo, nada más, no había analista, había dos en cancha, porque dijeron, es que hay demasiadas voces, nada más ustedes, presentaron Gurbitz, fíjate nada más, gran amigo Miguel Gurbitz y Javier Alarcón presentaron el partido, ellos presentan el juego y todo lo llevamos los narradores, pero esa parte final la narra Enrique Bermúdez. La parte del Cruz Azul ya es campeón. Yo ¿sabes qué, Roberto? Yo estaba con una sensación, no me digas por qué, cuando pega la pelota en el poste, aquella que tiene Cruz Azul en el contragolpe. Se acababa el juego, que se acababa el juego. Sí. Yo tenía una sensación de es que hasta que no sirve el árbitro, aquí puede pasar algo, aquí puede suceder algo, y ¿sabes qué sucedió? Y sucedió. Entonces no fue tan fuerte para mí como vivir un viacrucis de 90 minutos en el Olímpico Universitario en diciembre del 2020. Lo del diciembre del 2020 fue vivir un viacrucis. Desde que pita el árbitro, te das cuenta que este equipo estaba derrotado. Entonces para mí fueron 90 minutos de derrotismo, de fracaso, de sinsabores, de amargura, ¿no? Reflejada en aquel último gol de Vivón, ¿no? Ahí, Paco, te preguntaría qué similitud encontrarías, qué semejanza en cuanto a cómo estaban sufriendo ese partido impávidos, sin capacidad de reaccionar los jugadores, y cómo lo sufre un comentarista, en este caso, bueno, un comentarista que además le va al Cruz Azul, pero simplemente como comentarista. ¿Qué diferencia establecerías? ¿Cómo vives el juego desde acá arriba cuando te apasiona a cierto nivel? ¿Y qué diferencia establecerías con el que está en la cancha? Debe ser tremenda la diferencia. Tremenda la diferencia. O sea, no hay punto de comparación, Roberto.
Es como aquel que juzga el trabajo del otro, ¿no? Ese edificio me parece que está bien, cimentado, me gusta el estilo, pues Sí. no es que sea muy fácil nuestro trabajo, Roberto, pero es mucho más fácil juzgar. Sí, Involucra muchas otras cosas, involucra claro. una gran responsabilidad juzgar. Y hoy el juicio es muy, muy fácil, pero no me voy a meter a cuestiones digamos, de periodismo como tal, actual, y en relación a lo que yo pienso que debería de ser el periodismo. La diferencia es incomparable, es abismal. El que está en la cancha tiene la responsabilidad de toda una afición, de el que le paga, de su familia, Sí. de el contrato que se está jugando, porque creo que pocas veces tomamos en cuenta que el tipo que está en la cancha se está jugando un contrato. Si lo hace bien, pues seguramente vendrá una mejor oferta. Si no lo hace bien, quizá dentro de 2 años ya no tiene Claro. que llevar a casa. Entonces, Sí. esa presión, olvídate, Roberto, olvídate, no puede equipararse. No puede ser, no lo pongo ni siquiera en el mismo estante, no lo pongo ni siquiera en el mismo cuarto, Roberto. Sí, no, yo sé que para nada se compara, pero ahorita se me ocurría que el jugador ahí sí tiene una ventaja sobre ti, el jugador ahí está, entonces tengo forma de hacer algo para que esto mejore. Y tú desde afuera, bueno, en ese caso como comentarista, pero además como Cruz Azulino, esa es buena, pues sientes la impotencia que yo no puedo hacer nada, yo estoy supeditado a lo que estos cuates hagan, entonces hay una, claro, no te juegas la milésima parte de lo que se juegan ellos, obviamente ni como comentarista ni como seguidor de nada, pero ellos tienen esa oportunidad de ahí mismo desahogarlo y además, claro, creo que uno de los valores que fomenta el deporte en general, el fútbol en particular, es ese, tienes que aprender a vivir con los triunfos y las derrotas. Es cierto lo que tú dices, se juegan todo, se juegan mucho, pero su estabilidad mental no puede estar sujeta a que hoy gano y mañana pierdo. La misma preparación como futbolista creo que te va capacitando para resolver eso. Y a veces en el caso del aficionado, pues no existen esos mecanismos y en el caso del Cruz Azulino, imagínate frustración tras frustración tras frustración sin que puedas hacer nada. ¿En qué fue derivando? Por eso a mí me llamó la atención y te debe haber llamado a ti también esta coronación reciente. O sea, tú ves un festejo como yo tenía mucho de no verlo en el ambiente del fútbol mexicano, porque ahí ya va todo eso, esa liberación que ya era urgente, ¿no? Yo nunca la había visto. Vaya, me tocó relatar, por ejemplo, bueno, atención, me tocó relatar y vivir el campeonato de Tigres en el 2011, ¿fue? 2011, el campeonato de Tigres, que no conseguía, bueno, equipo en el que jugaste tú, no conseguía desde Milok. No conseguía. Primer título de Ferretti, sí, contra Santos Laguna, ¿verdad? Sí, contra Santos Laguna. Sí. Aquel título en el que expulsan a Osvaldo Sánchez, en fin. Tigres. Y no estuviste, Paco, por cierto, no estuviste. Creo que Pietrasanta sí estuviste con él o no en aquel Tigres América de diciembre, creo que es el 26 de diciembre. Yo no de Dueñas de último minuto y penales. Ese fue, si mal no recuerdo, el último partido de Jorge Pietrasanta en Televisa, si mal no recuerdo. La verdad no lo tengo tan. Fue el último partido de Jorge. Sí. Pero aquel título, que además fue milagroso, ¿no? La verdad, ¿no? De Tigres contra el América, pero aquel título contra Santos representaba 29 años de una afición que no había visto a su equipo campeón y con un fervor, con una pasión que tiene el Regio. Yo creo que esas dos, fíjate, la de Tigres de los 29 años, mira, que yo la vi en el estadio, o sea, no me la platican, Roberto, yo la viví ahí en el estadio universitario, en el Volcán. Y esta del Cruz Azul, que la viví de manera diferente porque yo la vivo todo el tiempo a través de la televisión. No la siento, no la palpo con los aficionados ahí, pero sí me percato mucho más
del rostro del aficionado cuando termina el partido. Y después toda la reacción que viene, pienso que por tanto fracaso, por tanta gente allegada a uno como aficionado al Cruz Azul que dejó al equipo. Yo tengo muchos amigos, Roberto, muchos, no 2 o 3, muchos amigos que realmente renunciaron al Cruz Azul. Sí. Maldecían al Cruz Azul. Le hablabas del Cruz Azul y se ponían de malas. Te cambiaban la plática. Alguna vez, sí. Me avergüenzo de este equipo, me avergüenzo de la directiva, me avergüenzo de los jugadores. Sí. Y esta catarsis, este momento de hasta que pita el árbitro, levanta los brazos los jugadores, viene el título y tú veías a la gente llorar, o sea, realmente llorar. Sí. La gente lloró el título del Cruz Azul, Roberto. Claro. Espero que infartos no haya habido muchos, pero no me extrañaría. Después no se sabe por qué se murió este y el otro, pero me imagino que algo en ese sentido habría también, ¿no? Porque a tal grado había llegado la frustración. Me quedé pensando ahora, Paco, que yo estuve contigo en ese partido que mencionas, en el 11, ¿verdad? En el Estadio Universitario, en esa transmisión, sí, ese título contra Santos Laguna. Paco, ¿en qué momento se da tu incursión a los medios? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo se da tu llegada a Televisa? Me imagino que es desde el arranque. Desde el arranque. Antes paso por... ¿Cómo se da? Con varios traspiés universitarios de mi parte, pasando por economía. Yo pensé que la economía era lo mío. Estudié en el ITAM 6 meses. Decidí dejarlo, me metí al TEC de Monterrey, que ya te platicaba, estuve en el Tecnológico de Monterrey, estuve 2 años estudiando ingenierías en el TEC de Monterrey, primero en sistemas computacionales, que era algo que me gustaba, me llamaba la atención la computación, en fin, todo lo que tuviera que ver con la tecnología, pero no era lo mío. Después hice este viraje hacia la ingeniería industrial, pasé materias hasta que me topo con el cero apasionamiento por lo que estudiaba y por lo que hacía, con una profunda reflexión y una dosis muy pequeña de valentía para decirle a mi padre, ya no me quiero dedicar a esto, un momento de valentía después de 2 años y medio de estar pagando mi universidad en universidades caras, decirle, ¿sabes qué? Por acá ya no es. Y de ahí pensar qué era lo que quería hacer, qué me gusta. Pues, te dije, he estado involucrado de una manera u otra, desde el plano más amateur posible y de aficionado posible con el fútbol. Ok, el fútbol, ¿qué? Del fútbol, periodismo, ¿qué? Del periodismo. Me metí a estudiar periodismo. Y la narración y el comentario y, en fin. Me meto a estudiar periodismo, estudiando periodismo y trabajando al mismo tiempo, pagándome mi universidad, porque ahí ya no me lo permitió mi padre. Entonces yo tenía que trabajar en la mañana, iba en la tarde a estudiar, salgo a las 10 de la noche todos los días, de lunes a viernes, y me topo con un programa en Radio Esportiva, que no sé si alguna vez escuchaste, en AM, ahí trabajaba Orbañanos, por ejemplo, sí, claro. Ahí trabajaba Rafa Puente. Sí, pues era toda una barra, sí. Toda una barra. Yo estuve con Rafa Puente un lapso pequeño, Rafa Puente y Gerardo Peña. Yo desde Monterrey, ¿verdad? Desde Monterrey participaba en debate fútbol. Tenía muy buenos programas, buenos programas, y yo lo escuchaba bastante. Me iba a la escuela escuchando a don Fernando Marcos, que en paz descanse, y a don Jacobo Moret. En un programa fascinante sí. En Radio Fórmula. Sí. Y regresaba escuchando Radio Esportiva con 2 ex compañeros, muy buenos amigos, Ernesto El Valle y Gustavo Torrero, en un programa que se llamaba Punto Final. Y ellos empezaron a hacer trivias para los supertazones o para el supertazón siguiente, que fue el que Dallas le gana en Atlanta a Buffalo con una paliza. Y diario tenías que responder trivias, Roberto. Entonces yo llegaba a mi casa, yo no tenía celular, llegaba a mi casa, respondía la trivia y participé al final
después de 2 o 3 meses de diario estar respondiendo la trivia, en una final con interventor y toda la cosa en vivo en el programa en la estación. Gano, que era por cierto de Supertazones, de la historia de los Supertazones, gano el concurso, me voy a Atlanta y al regresar ellos me invitan a participar en su programa, porque por cierto, Jorge Pietrasanta, que había estado con ellos en ese programa, había dejado de estar por algunas otras cuestiones profesionales de Jorge y necesitaban un tercer conductor. Entonces me invitan sin pagarme a participar con ellos, los dos trabajaban en Televisa y ellos me conectan con Televisa, concretamente con Beto Sosa. ¿Te acuerdas de Beto Sosa? Claro. Vi a Roberto Sosa, su hermano, también extraordinaria persona, y entro a Televisa en aquel entonces, sin ser Televisa Deportes, en 1995. 1995. Ya llovió. Ahí estás hablando tú de 26 años. Yo de 25 años, cumpliría 26 a finales de ese año, sí. Y ahí, desde que llegas, Paco, ahorita mencionabas periodismo, narración, desde que empiezas tienes la idea de ser narrador, o sea, ya tienes como que el rol bien definido. Yo quiero ser comentarista primero, pero dentro de los comentaristas, narrador. En aquel entonces no había estas mesas de discusión, ¿no? Picante, no había La Última Palabra, no había Línea de 4, en fin, los protagonistas existían, pero caray, de una manera diferente, creo que eran en la tarde, la verdad, ¿no? Por ahí había un programa en caliente, ¿no? Los lunes en la noche, y se reunían a platicar, pero eran 3, 4 horas interminables, muy buenas, pero era otro giro, ¿no? Entonces la aspiración marcadamente era ser narrador. Yo entro en el 95 con esa intención, de hecho mis cassettes, yo me iba a la cancha del Estadio Azteca, Roberto, al segundo piso, donde había poca gente, con mi grabadorcita, y grababa los partidos del Necaxa, que iba muy poca gente a verlos a la cancha del Estadio Azteca, y grababa los juegos del Necaxa. Y así fui llevando mis grabaciones, y así fue como entré, pero bueno, tú sabes que el camino por recorrer no es, quiero ser panelista en Fútbol Picante, voy a pedir chamba a ESPN y me sientan a la... No, el camino es largo, y entré después de 8 meses, 7, 8 meses de estar tocando la puerta, un 4 de abril de 1995, a un Cruz Azul contra Santos haciendo cancha para la XEX, que con el tiempo se convertiría en el 730, o sea, Estadio W. Sí. ¿No? La también legendaria Estadio W. Sí. Ahí transmití mi primer partido en la cancha del Estadio Azteca, en cancha, y me eché pues del 95 fácil al 98, 99 haciendo partidos en cancha en radio. Nunca debuto en televisión, nunca, hasta que doy el salto a narrar por radio los partidos en el Azteca y en CU y en Toluca, que eran pues los estadios que estaban próximos y en los que se narraba por parte de Televisa Radio, que era manejado de una manera muy centralista por la misma gente que manejaba la televisión, cosa que no ocurre hoy en día, ¿no? O sea, ya como narrador, estás hablando del actual siglo ya, eso es cuando ya debutas como narrador, primero en radio, o por ahí cerca del 2000. Sí, 98, cuando todo el mundo se va al Mundial, en el 98, por parte de Televisa, empieza el torneo siguiente y había muchos de vacaciones y se necesitaba gente que narrara los partidos en radio. Me da la oportunidad Raúl Orbañanos, con quien estoy, con él, con Cano y con toda esa gente eternamente agradecido, Raúl Sarmiento, Javier Alarcón, en fin, toda esta gente que me fue apoyando a lo largo de los años, Francisco Javier González de igual manera tiempo después, pero digamos que ante la ausencia de tantos por el Mundial, me ponen a narrar en radio a mí. Sí. Y Orbañanos, que seguramente me habrá escuchado en algún momento en las transmisiones, pues le ha de haber parecido bueno mi trabajo, o por lo menos no malo, y decide él, Raúl, darme una continuidad en los partidos en radio bastante buena. Y después, cuando entra Javier Alarcón
a la dirección en el 2001. Javier, que también me escuchaba en los partidos que yo hacía en radio, él me da el salto a televisión en el 2001. Javier. Ya es con Javier Alarcón. Sí, Raúl Sarmiento me da la oportunidad, te voy a decir en qué, en Sky. ¿Te acuerdas que había este canal de Sky Food en donde pasamos mucho fútbol internacional? Quizá que ya no te toca, pero pasamos mucho fútbol español, la Champions, cuando nadie quería pasar, bueno, pocos querían pasar la Champions o partidos ahí menos relevantes de la Champions. Otra época. Y a mí otra época. Y yo narré la Champions en Sky y el fútbol español en Sky, gracias a Raúl Sarmiento, durante 2 o 3 años. Sí, es que eso te iba a decir. Bueno, tú llegas con Raúl Orbañanos al frente del proyecto de deportes en Televisa. Bueno, aunque creo que nunca fungió así oficialmente, porque no quiso, ¿no? Pero para fines prácticos era el que tomaba las decisiones fundamentales que podían, que te atañían a ti en ese momento, obviamente. ¿no? Pero yo después recuerdo como tu encumbramiento ya con Alarcón. De hecho, todavía posterior, o sea, yo estoy ahí del 2000, del 2007 al 2012, ¿verdad? Y en ese lapso, recuerdo que es cuando tú ya subes a los más altos niveles en los que te has sostenido, ¿no? Sí. Me faltó mencionar a Fernando Schwartz. Fernando Schwartz me da también de mis primeras oportunidades. Y no era el director de deportes realmente, Fernando, cuando yo empiezo a hacer cancha. Sí, mi carrera está muy ligada a la de Raúl por dos razones, y más ligada a la de Javier Alarcón también por muchas más razones, pero concretamente a Raúl porque Raúl me da la oportunidad de dar el salto a narrar, y cuando Raúl toma la decisión de irse a Fox Sports después del Mundial del 2006, pues se abre un lugar. Sí. Y ese no es que yo ocupara el lugar de Raúl, ¿no? Pues ocupar el lugar de Raúl tenía que ser gente de mucho más trayectoria, nivel, experiencia, en fin. Pero el lugar de Raúl empieza a ser ocupado por varios de nosotros. Por supuesto, seguía Enrique Bermúdez, seguía Raúl Sarmiento, estaba el propio Javier Alarcón. Empiezan a darle mucho juego a Raúl Pérez, empiezan a darle mucho juego a Jorge Pietrasanta, me empiezan a dar mucho juego a mí, básicamente a nosotros, a Pedro Antonio Flores, a Toño Nelly en Monterrey. Sin ser Toño o Pedro Antonio, digamos, los narradores con las oportunidades que creo que debieron de haber merecido desde aquel entonces, pero ya se consolidaban por lo menos en partidos importantes de su plaza. Porque antes siempre eran Orbañanos y el Perro, ¿no? O Raúl y Javier. Ya con la salida de Raúl, a Toño le empiezan a dar partidos estelares o más estelares en Monterrey, a Pedro Antonio Flores más estelares en Guadalajara. Y ya con la salida de Raúl, con Javier con más tiempo dentro de la empresa, me dan la oportunidad en el 2011 de narrar por primera vez a la Selección Nacional. Ahí coincidimos en Selección Nacional un año y medio, sí. Pero bueno, narro muchas finales contigo. Narré, por ejemplo, aquella de Rayados, ¿te acuerdas? La de claro, Chupete Suazo. Claro, el golazo de Suazo. También contra Santos Laguna, aquel 3-0. También. Narramos muchas finales juntos. Tú y Toño Nelly, claro, ¿no? Pues padrísimas aquellas narraciones y aquellas convivencias, ¿verdad? Previas a los partidos. Y eso estaba pensando ahorita, Paco, tú de alguna forma también te encumbran con la idea de competirle a TV Azteca. O sea, a mí me toca esa, por ejemplo, la fórmula de decir 30 minutos cada quien. Ya hablabas de que en el 13 así te tocó, ¿verdad? Eran como intentos de, a ver qué hacemos, 30 minutos cada quien. O tú todo el partido, o no, tú dividido, cuando en TV Azteca, pues Martinoli tomó tanto vuelo, ¿no? Es decir, ya está Martinoli solo. Ya no son Martinoli y Luis Omar Tapia al que trajeron como para posicionar a TV Azteca, y ahí fue cuando Martinoli se posicionó increíblemente, ¿no? Y ahí se ha sostenido. Entonces, ¿qué hacemos para competirle a Martinoli? Digo, sí creo que esa era la idea, y parte de eso era crear nuevas fórmulas. Una era 3, ahora nada más 2, pero sí dirías tú que tú surges o empiezas a narrar esos partidos de selección con esa idea, cuando ya el tema de cómo le competimos a TV Azteca era el primordial.
Pues fíjate que no sé cuáles eran las intenciones. Creo que la intención primaria era Enrique Bermúdez es nuestro bastión, ha sido nuestro bastión toda la vida. Sí. Por más de Raúl Orbañanos, grandioso narrador que estaba, pero nuestra gran figura siempre ha sido Enrique, ¿no? Enrique, yo creo que si pones a 100 mexicanos, ¿no? Como el programa, Roberto, Sí, 100 mexicanos así de los más emblemáticos en rostro, la gente te va a identificar en gran medida, en gran medida, a Enrique Bermúdez. ¿Estoy en lo correcto o no? ¿No? Sí, la popularidad de Bermúdez. Sí, la es popularidad, increíble. ¿verdad? Sí. Enrique cumple este mes 71 años de edad, Roberto. Eso dice, ¿no? A mí, sí, eso dice, ya ves que eso dice. Tiene 2 pasaportes. Te sabes la historia, no la quiero contar, no, pero claro. Yo no sé si 71 o 73. La verdad es que no estoy tan seguro. Que lo cuente el mismo Enrique, a ver si te lo dice el mismo perro. Pero yo creo que la idea, desde tiempo atrás, incluso con el mismo Javier Alarcón como narrador, era quién va a suplir a Enrique cuando Enrique ya no esté. Sí. Y bueno, Pietra, tú sabes, Pietra, con el que yo comulgaba mucho en las transmisiones, porque Pietra es, no quiero decir norte y yo sur, pero tenemos estilos muy diferentes, ¿no? Sí. Pietra es un tipo colorido, es un tipo con chispa, es un tipo arrojado, ¿no? Que la verdad es sumamente agradable para escuchar, con un ritmo increíble. Y yo soy más serio, ¿no? Yo tengo otro estilo. Entonces yo creo que la idea era buscar en dos que no estuvieran tan cercanos a la edad de Enrique. Sí. La renovación. La renovación. Sí, porque el rating, Roberto, el rating que yo estoy familiarizado con él desde más o menos el 2008, 2007, por mis roles ejecutivos dentro de la empresa, que tú sabes que vivía ahí un rol ejecutivo durante 6, 7 años. La realidad es que en rating, cuando estaba Roberto Gómez Junco, Ricardo Peláez, Javier Alarcón, el propio Enrique Bermúdez, pues ganábamos casi de todas. La diferencia era que antes arrasábamos, ¿no? Entonces ahí es donde viene el gran valor de la nueva fórmula que crean Cristian y el propio Luis García, que además van en combo, ¿no? Los dos extraordinarios comentaristas, y no me he cansado de decirlo, en el plano particular conmigo, siempre de manera muy educada el trato. Pero aparte de eso, creo que la preocupación era quién va a suplir a Enrique, y antes los arrasábamos y ahora se acercaron, ¿no? Entonces creo que esta manera de no interpretar de manera correcta o de forma correcta, desde mi punto de vista, los grandes valores que teníamos nosotros en la transmisión. Fíjate nada más los nombres que te voy a decir, Ricardo Peláez, Roberto Gómez Junco y Arturo Bricio en el análisis. Pues, ¿qué valores tienes de narrador, Enrique Bermúdez? Pero eran otras formas. Entonces creo que nos empezamos a volver locos. Sí, yo también siento eso, alguna confusión. Y luego, ¿cómo le hacemos para hacer cosas parecidas a los que ellos hacen? En lugar de decir, no, y ahí fue ellos tomaron ese camino maravilloso, creativo, genial, pero tú tienes que seguir con lo tuyo, ¿no? Exactamente, y nos ganaron muy pocos juegos, esa es la verdad, pero se acercaron. Entonces vino yo creo que la toma de decisiones que yo nunca comprendí, pero que siempre acaté y respeté, por supuesto, y apoyé, porque pues uno es guerrero, ¿no? Uno es obrero y uno es trabajador. Paco, y uno... Ahorita decías, Pietra, muy arrojado. Yo a ti te siento últimamente también muy arrojado, más arrojado que de costumbre. Por ejemplo, te veo mucho peleándote creo que con los Tigres particularmente. Te iba a decir con la afición regiomontana, pero no, con los Tigres, ¿no? Con los Tigres, sí, y no surge a lo mejor más participativo. ¿Eso se ha ido dando? ¿No es algo premeditado? ¿Es algo que te nace o dijiste, me voy a pronunciar más fuerte en algunos casos? ¿Cómo se ha dado eso? Mira, a mí me ha tocado estar en los mejores momentos, salvo aquel campeonato del 2017 contra Rayados, de alguna u otra manera ligado a los campeonatos de Tigres. Me siento muy identificado con la buena afición de Tigres.
con la buena afición de Tigres, pero hay un sector que vive en redes sociales, específicamente en redes sociales, Roberto, sí. Y que algunos, por supuesto, están en el estadio, son estos apasionados que son de la RG y que son, ¿no?, comentaristas aficionados, a los que respeto mucho, pero pues, no coincido con sus puntos de vista, que creen que el único equipo que existe es Tigres y que el único que hace las cosas bien es Tigres, y que no solamente lo piensan, sino que te manifiestan con gran agresividad su punto de vista. Y yo emito mi punto de vista. Tú y yo estuvimos en la jugada, Roberto. Tú decías lo que pensabas y yo, pues sin tu cultura, sin tu léxico, sin tu, experiencia, pues también decía lo que pensaba, ¿no? Igual soltamos reflexiones en contra de la América, que en contra del Cruz Azul, que en contra del que fuera. Y yo la suelto en contra del que fuera o a favor del que fuera, del que sea. Y esta afición de Tigres es cristalita, esta afición de Tigres, así la bauticé, la afición de cristal, se rompe con lo que sea. Roberto, yo narré, no le toques nada. Sí. Y yo no estoy en contra, es más, yo creo que el Patón Guzmán es una extraordinaria persona. Tiene labores sociales fantásticas, yo lo sé, me lo han platicado, lo he visto, Roberto, lo he visto. Pero pienso que tiene un rol también muy negativo y muy favorable para esta afición, y critico muchas de las cosas que hace en la cancha y que dice fuera de la cancha. Y eso creen la gente de Tigres, que estoy en contra de Tigres. No, para nada estoy en contra de Tigres, Roberto. Simplemente creo que llega un momento de madurez como comentarista en donde lo expresas de otra manera. Pienso que eso ha pasado. Sí, que creo que en mayor o menor medida sucede con otros equipos. O sea, el que se enoja cuando criticas a tal equipo y se ve que te paga el América porque hablaste bien. No, pues hablé bien porque jugó bien. Y luego hablo mal porque jugó mal. Se ve que entonces ahora ya te están pagando las Chivas, y así, ¿verdad? Así se mueven, sobre todo en esta selva que es Twitter o en general las redes sociales. Paco, ¿qué visualizas tú en ese sentido en el negocio del fútbol y la televisión? Esto que para mí ha sido un matrimonio que también puede ser considerado un maridaje a veces con sus bemoles, pero en general una relación recíprocamente benéfica. O sea, el fútbol no sería lo que es sin la televisión, ni viceversa, pero es un negocio o es una relación que se ha ido modificando. Con esto de la pandemia y cuando se vuelva a cierta normalidad, ¿qué visualizas de la televisión y el fútbol en México? Visualizo mayor costo para los derechos de transmisión y cada vez mayor importancia en obtenerlos. Más jugadores, hay más jugadores con más dinero para entrarle a la distribución, Roberto. Un claro ejemplo es lo que ha pasado recientemente con la Champions en México. Sí. Lo que ha pasado con la misma Champions en España desde hace ya algunos años. Son jugadores muy importantes en ámbitos que no estaban en la brújula habitual, no son los jugadores habituales, y te puede entrar un Amazon, te puede entrar un Netflix, te puede entrar algunas de estas empresas que tienen una enorme cantidad de suscriptores, que son los que pagan, no tanto el anunciante. El suscriptor, tú y yo, pagamos por esos derechos, y cuando es la gente la que paga por esos derechos, hay mucho más dinero de por medio. El anunciante finalmente tiene un espacio que es finito, ¿no? Tú tienes un espacio en el medio tiempo de 15 minutos en donde puedes rellenar, si quieres, 10 minutos de anuncios. Y tienes durante los 90 minutos del partido, pues cada vez llenamos más. Si tú te das cuenta en la televisión abierta, pues es la manera de vender. Cada vez tienes que meter más anuncios y se escucha peor el juego. Sí. Así es, ¿no? Con perdón pues todos lo sabemos, así es. Sí. Pero para subsistir tiene que ser así. Si no, no podemos tener o llevarle a la gente en televisión abierta un partido de América Chivas. Es imposible, Roberto. Por eso los partidos de Chivas hoy en día van por Easy. ¿Por qué? Porque somos tú y yo, el de junto, el vecino, los que están pagando por esos derechos, sí. Y se suma el anunciante. El anunciante se suma como agregado, pero los que lo estamos pagando
somos los que compramos el canal Easy o el que pagamos Sky o el que tiene ese poder adquisitivo, ¿no? Creo que esa mutación lleva rato dándose, incluso con la propia ESPN, Fox Sports y demás cadenas privadas, ¿no? Yo no sé, Paco, cuántos suscriptores ganó Sky cuando empezaron a transmitirse nada más por ahí los partidos de los equipos regiomontanos. Porque ya sabes que el regiomontano como consumidor, pues es, y como consumidor de fútbol, ¿no? Entonces sí, ahí estaba el beneficio, ¿verdad? Para ver a Tigres, a Rayados, ahí está. O sea, posicionas ahí el producto, ¿no? Entonces la ganancia viene por otros lados. No, completamente. Y además ahí dobleteaban, Roberto, porque tenías que pagar el Sky y además tenías que pagar el pago por evento. Sí. Y digamos que fue un matrimonio perfecto porque el aficionado regio, con la pasión que tiene y el poder adquisitivo que tiene, que no hay, lo sabemos, en otras partes del país, hay sobre todo con la muy trabajadora gente regiomontana y que además gasta su dinero en su pasión, que es el fútbol, se dio el matrimonio perfecto. Paco Villa, qué gusto de veras platicar contigo. Agradezco en lo que vale el tiempo que nos brindaste. No, al contrario, Roberto, un gusto platicar contigo. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, Paco. Ya nos veremos en persona en Miami, en Monterrey, en la Ciudad de México, en Qatar. Esperemos que antes en algún lado. Un abrazo, Paco. Igualmente, Roberto.